un video relacionado con las ecuaciones de la cinemática de caída libre. Vamos a empezar con un nuevo tema y es sobre ejercicios relacionados con caída libre. Acompáñame a este video introductorio. Bueno, vamos a tener algunas consideraciones. La caída libre trata de objetos en movimiento que están bajo la influencia de la gravedad. Y esta gravedad se le conoce como aceleración y es constante debido a la gravedad cercana a la superficie terrestre. Vamos a entender un poco con el siguiente ejemplo, donde estamos en la azotea de un edificio y una persona lanza un objeto verticalmente hacia arriba. Si nosotros hacemos el estudio de la trayectoria y digamos por experiencia propia, nosotros sabemos que el objeto sube y llega a un punto donde se detiene. Es decir, si nosotros analizamos inicia con una velocidad inicial y sufre una desaceleración porque llega a un punto donde su velocidad es cero. Y luego regresa hacia abajo y vuelve y aumenta su velocidad, donde su máxima velocidad va a ser justo antes de chocar con la Tierra. La aceleración debido a la gravedad siempre es hacia abajo, por eso ocurre el fenómeno que les acabo de explicar. Y va en sentido negativo, es decir, va en sentido siempre hacia abajo. Y tiene una constante de menos 9,80 metros sobre segundo cuadrado. Para objetos que se dejan caer, su velocidad inicial es cero. Es decir, en este ejemplo que yo les acabo de explicar, cuando el objeto lo dejo caer, entonces sabemos que su velocidad inicial es cero. Muy importante para resolver algunos ejercicios que nos dicen esta parte. Y algo muy importante para tener en cuenta cuando vayamos a resolver ejercicios de caída libre es definir un marco de referencia. ¿Qué significa esto? Que yo voy a poner mi punto de origen, lo puedo poner de dos formas. Uno puede ser aquí arriba, donde se está lanzando el objeto. ¿Qué me indica esto? Pues como la caída libre va a tratar en el eje Y, entonces yo sé que este es mi eje positivo. Entonces todo lo que sea aquí hacia arriba, los desplazamientos van a ser positivos. O si la velocidad va hacia arriba, pues va a ser positiva. Y todo lo que sea de aquí hacia abajo, pues va a estar en sentido negativo. Punto de referencia también lo puedo colocar aquí abajo. Y entonces ya sería diferente. Esta parte lo vamos a ver más adelante cuando estemos resolviendo ejercicios. Lo importante es que si nos da un resultado, sepamos interpretar qué es lo que nos quiere dar los signos. Las ecuaciones de la caída libre son las mismas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Lo único que cambia es que todas estas aceleraciones las reemplazamos por la gravedad. Entonces vamos a ver que tenemos tres ecuaciones fundamentales para resolver ejercicios de caída libre. Y la primera nos dice que Y es igual a Y inicial más la velocidad inicial por tiempo más un medio de la gravedad por tiempo, donde Y es la distancia en el eje vertical, Y sub 0 pues puede ser un desplazamiento inicial, la velocidad V sub 0 es la velocidad inicial y la gravedad la aceleración y el T el tiempo. Para hallar la velocidad final tenemos la siguiente ecuación. Nos dice que velocidad final es igual a velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. Y una tercera ecuación para hallar velocidad final pero sin incluir el tiempo, que es velocidad final igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por Y. Algo muy importante es que todas estas velocidades siempre están dadas en la dirección vertical, o sea, en la dirección de Y. A estas ecuaciones las conocemos como ecuaciones implícitas. ¿Por qué ecuaciones implícitas? Porque si ustedes ven otros videos o ven libros, estas ecuaciones generalmente este signo lo colocan como menos o más o menos. ¿Por qué se da esto? Porque es que esta gravedad ya le dieron el signo, más bien a esta ecuación ya le dieron el signo de la gravedad. Mientras que en estas ecuaciones implícitas me gusta más trabajarlo de esta forma, porque yo de una vez reemplazo acá el término y no me enredo con el signo. Esto es todo por este video. Suscríbete a mi canal Física para Todos. Sígueme en esta nueva serie de videos relacionados con caída libre y nos vemos en un próximo video.